Hola chicos, buenos días. Primer videíto del año de física con el temita nuevo tiro oblicuo. ¿Sí? También llamado movimiento o tiro parabólico, ya que su trayectoria es una parábola y ahí podemos ver distintas situaciones de la vida cotidiana donde vemos esta trayectoria. Acá la podemos ver un poco mejor todavía y ahí está un concepto, una definición del movimiento parabólico o tiro oblicuo que dice que es cuando un objeto cuya trayectoria realiza una parábola, dependiendo del grado de inclinación con respecto a la horizontal y bajo la acción solamente de la fuerza gravitatoria, su trayectoria se mantiene en el plano vertical y es parabólica. Este movimiento se puede analizar con la composición de dos movimientos rectilíneos. ¿Sí? Está compuesto de dos movimientos rectilíneos el movimiento parabólico. Uno rectilíneo uniforme en la horizontal y uno movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en la vertical. ¿Sí? Cuando se estudió este movimiento, se lo hizo primero en la horizontal y se ponía una luz de arriba. Y se vio que en la horizontal la sombra que proyectaba el cuerpo recorría espacios iguales en tiempos iguales. Por eso habla que hay un movimiento rectilíneo uniforme en la horizontal. Luego, contra una placa o pared, se puso una luz de este lado, por ejemplo. Entonces se estudió el movimiento de subida y de bajada. Y se vio que a medida que subía, recorría menos espacio en el mismo tiempo hasta que quedaba quieto por milésimas de segundo y luego empezaba a caer y cada vez recorría mayor espacio en el mismo tiempo. Entonces por eso se vio que era un movimiento uniformemente acelerado, donde se iba frenando al subir por la gravedad y se iba acelerando al bajar. ¿Sí? Al subir su velocidad disminuye hasta que llega a cero y luego la velocidad va a aumentar. Entonces vemos que está compuesto, como dijimos, de dos movimientos rectilíneos. Movimiento entonces compuesto. ¿Sí? Cuando nosotros analizamos entonces este movimiento y podemos dibujar los vectores, podemos dibujar el vector velocidad inicial con su ángulo correspondiente. Y vamos a ver entonces que no pertenece a ningún eje. Aquí hemos descompuesto la velocidad inicial con trigonometría para sacar la componente en y la componente en x. Ustedes aprendieron a sacar las componentes de los vectores en cuarto año. ¿Sí? Con trigonometría podemos decir que la componente de velocidad inicial en x es la velocidad inicial, se suele poner 0 o y, por el coseno del ángulo. ¿Por qué 0? Porque es a tiempo 0, por eso es velocidad inicial. Y la velocidad inicial en y es la velocidad oblicua, ¿sí? Inicial, por el seno del ángulo. Entonces yo, si a este vector, al valor de la velocidad que representa este vector, lo multiplico por el coseno, tengo la componente en x, y si la multiplico por el seno, la componente en y. Entonces vamos a ver que la componente en x es una y que a medida que va subiendo se va haciendo cada vez más pequeña hasta que se anula. Y en el punto donde la altura es máxima, la velocidad en y vale 0. Solamente nos queda la velocidad en x, como dijimos que ahí en la velocidad en x no hay ninguna aceleración, no va a variar la velocidad. La velocidad es constante, entonces el vector vale siempre lo mismo. Ven acá en el punto máximo, solo hay velocidad en x, no hay velocidad en y. Y luego cuando empieza a caer por acción de la aceleración de la gravedad, va a empezar a aumentar la velocidad en y, hasta ser igual que al comienzo. ¿Sí? Entonces acá podemos ver qué sucede con los vectores, con colores y todo. Por lo tanto, podemos ver las fórmulas en cada eje. Me han quedado un poco oscuras ahí, pero bueno. ¿Qué pasa? En el eje X dijimos que tenemos la velocidad en ese eje
va a ser constante y está dada por la fórmula de desplazamiento sobre tiempo, porque es la fórmula de MRU. En el eje Y tenemos el movimiento rectilíneo uniformemente variado, donde va a haber una aceleración, que no es cualquiera sino la de la gravedad, ahí habríamos que poner la G, que nos dice que es la variación de velocidad en I sobre el tiempo empleado. Luego, el desplazamiento en el eje Y va a ser igual a la velocidad inicial en I por delta t más la mitad de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y tenemos la fórmula complementaria que vimos el otro día, velocidad final en I al cuadrado menos velocidad inicial en I al cuadrado es igual a 2 por gravedad por desplazamiento. Delta I sería ahí, porque el desplazamiento siempre ponemos delta X, pero para que no se nos confunda con S, podemos directamente acá cambiar y poner delta I, porque es desplazamiento en I. Bien, acá les puse un cuadrito donde están las características de cada uno de estos dos movimientos como para recordar. Los dos tienen trayectorias rectilíneas, en el MRU la velocidad es constante y no hay aceleración, y en el MRV la velocidad varía con el tiempo y sí hay aceleración. Por eso estas formulitas, ¿sí? Bien, no hay mucha teoría, es eso, ¿sí? Lo que sí podríamos analizar por ahí es que a mayor ángulo, mayor altura y menor alcance. Alcance es el delta X máximo. Y altura máxima es el desplazamiento mayor en I. Y a menor ángulo tendríamos una altura máxima más pequeña, pero un alcance más grande. Por eso hablaba en la primera diapositiva que la trayectoria va a depender del ángulo de inclinación. Y bueno, y acá les he hecho un ejercicio base, que es como para empezar. Después veremos otros un poquito diferentes, no más difíciles, pero como para empezar a ponernos a tono y a familiarizarnos con estos parámetros que son la altura máxima y el alcance, que es en la horizontal. Vamos a hacer unos ejercicios base, donde, por ejemplo, en este ejercicio dice, un objeto es lanzado con una velocidad inicial de 15 metros sobre segundo y un ángulo de inclinación de 37 grados de 37 grados respecto de la horizontal. Calcula la altura máxima a la que llega y el alcance. ¿Ven? Lo primero que hicimos acá fue hacer un gráfico, dibujar la velocidad oblicua, esta velocidad de 15 metros sobre segundos a tiempo cero o velocidad inicial, el ángulo de inclinación de 37. Lo hacemos cualitativamente, no hace falta hacerlo a escala. Vemos que vamos a tener que calcular sí o sí las componentes, porque eso siempre que tenemos una velocidad oblicua, tenemos que calcular sus componentes, si no, no la vamos a poner dentro de las fórmulas. Y las incógnitas, altura máxima y alcance horizontal. ¿Sí? Hacemos entonces el gráfico. Acá les escribo que como la velocidad es oblicua no puede insertarse en ninguna fórmula, porque tenemos fórmulas en el eje Y, fórmulas en el eje X. Y la velocidad en este caso no estaría ni en X ni en Y. Por eso hacemos las formulitas esas de velocidad inicial en X es velocidad inicial por coseno del ángulo, velocidad inicial en Y es velocidad inicial por seno del ángulo. Resolvemos, la velocidad inicial es 15, 15 por coseno de 37 da aproximadamente 2, está redondeado. 15 por seno de 37 da aproximadamente 9, está redondeado, metros sobre segundos. Y ahora sí puedo usar las fórmulas porque tengo la velocidad inicial en X y la velocidad inicial en Y. Recordemos que la de X va a ser constante, en cambio la de Y es la que va a disminuir al subir hasta 0 y va a aumentar al bajar. Acá tengo la formulita de desplazamiento en Y, porque eso es lo que voy a buscar, un desplazamiento en Y, y de desplazamiento en X, ¿sí? Pero observo que para ambas fórmulas necesito el tiempo empleado, el delta t, y no lo tengo. Por eso voy a hacer un cálculo auxiliar, ¿sí? Vamos a hacer ahí un cálculo auxiliar. Voy a primero calcular el tiempo que tarda en llegar a la altura máxima porque tengo los datos. ¿Sí? Como profe que tengo los datos, sí. Tengo la velocidad inicial en Y y acá la velocidad final al llegar a la altura máxima es 0 en Y. Así que sé la velocidad inicial y la final, ¿sí? Y sé la gravedad. Entonces voy a poder usar la fórmula de gravedad.
que dice delta de la velocidad en i sobre tiempo empleado. ¿Sí? Velocidad final en i menos la velocidad inicial en i sobre tiempo. El tiempo que está dividiendo pasa multiplicando y la gravedad pasa dividiendo. Entonces despeje. ¿Sí? La velocidad final en i al llegar a la altura máxima es 0 y la inicial es 9. Así que hago 0 menos 9 metros sobre segundo al cuadrado dividido la gravedad que es menos 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Resuelvo con la calculadora y me da 0,9 segundos. Con este tiempo lo pongo simplemente y reemplazo los datos para calcular la altura máxima. Velocidad inicial en i, 9 metros sobre segundos, en i, por 0,9 segundos, más la mitad, 0,5 de la gravedad, menos 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo que es 0,9 segundos elevado al cuadrado. Resuelvo cada uno de los términos. El primer término me da 8,1 metros y el segundo término me da menos 4 metros. Más por menos, menos. 8,1 menos 4, 4,1 metros. Ahí tengo la altura máxima, porque es la altura calculada con el tiempo que demoró en llegar hasta la altura máxima. Y luego puedo calcular el alcance, pero ya no con 0,9 segundos, sino con el doble. ¿Por qué? Porque tuvo que subir en 0,9 segundos y luego bajar en 0,9 segundos, ¿sí? Fíjense en el gráfico. 0,9 segundos demoró de acá hasta acá. Y lo mismo que demora en subir es lo que demora en bajar. Y el alcance es desde que sale hasta que cae. 0,9 segundos más otros 0,9 segundos. Eso lo saco con sentido común. Entonces, despejo de la fórmula de velocidad en x, el delta x, va a ser la velocidad en x por el tiempo. 12 metros sobre segundos era la componente en x por 1,8 segundos, que es el doble del tiempo el tiempo en subir y el tiempo en bajar. 12 por 1,8, 21,6. Segundo que divide con segundo que multiplica se simplifican y nos queda metros. Por lo tanto, la respuesta a este problema es: la altura máxima va a ser de 4,1 metros y el alcance de 21,6 metros. ¿Sí? Bien, acá les dejo dos problemitas que son iguales pero con distinto número para que ustedes los hagan siguiendo los pasos del problema que resolvimos acá. Porque así nos familiarizamos un poco con esto de hallar las componentes de la velocidad, de calcular tiempos empleados y de ver que estas componentes son las que voy a usar en las fórmulas. Nunca voy a usar la velocidad inicial oblicua. Nunca. Eso pónganlo en rojo en la carpeta. En ninguna fórmula se va a usar en este caso 15 metros sobre segundos, sino los resultados estos. La velocidad en x, que vale siempre igual, y la velocidad en y, que es la que va a disminuir hasta 0 y luego aumentar nuevamente, ¿sí? Por la gravedad. Igual que la aceleración, siempre va a ser la de la gravedad. Como decía la primera diapositiva, la única aceleración, lo único que afecta al movimiento es la gravedad. Menos, porque el vector es hacia abajo, 9,81 metros sobre segundos al cuadrado. Bueno, chicos, y con esto entonces los dejo. En la próxima clase presencial vamos a controlar los problemitas estos, ¿sí? Y vamos a ver algunos problemitas diferentes para poder trasladar estos conocimientos a otras situaciones del mismo movimiento. Bueno, vean el video varias veces, ¿sí? Copien en su carpeta y resuelvan.